Imagina que un científico brillante descubre la fórmula para demostrar que la mente puede alterar la realidad física, que todo lo que percibes, todo lo que tocas, todo lo que experimentas es solo una construcción de tu cerebro. Y justo cuando está a punto de revelarlo al mundo, desaparece sin dejar rastro. Su casa intacta, su trabajo inconcluso, y una teoría tan peligrosa que algunos creen que nunca debió ser descubierta. En 1994, un científico mexicano estaba a punto de demostrarlo. Jacobo Greenberg había logrado lo imposible: probar científicamente que dos cerebros podían comunicarse sin palabras, sin cables, sin contacto físico. Había demostrado la telepatía en laboratorio, bajo condiciones controladas, con datos publicables en revistas científicas internacionales. Estaba preparando su experimento más ambicioso: una demostración pública de telepatía entre México y la India. Miles de kilómetros de distancia, dos cerebros conectados por algo que la ciencia no puede explicar. Y entonces, 8 de diciembre de 1994, 4 días antes de su cumpleaños 48, Jacobo Greenberg desapareció, sin rastro, sin cuerpo, sin explicación. 30 años después, los documentos desclasificados de la CIA confirman que lo estaban vigilando. Sus investigaciones aparecen en archivos secretos. Su esposa desapareció el mismo día. Y todas sus computadoras, sus discos duros, sus manuscritos fueron robados. Esta es la historia del hombre que descubrió que vivimos en una Matrix y pagó el precio más alto por intentar demostrarlo. 12 de diciembre de 1946, Ciudad de México. En una familia de inmigrantes judíos que escaparon de Europa del Este huyendo de las persecuciones antisemitas, nace Jacobo Greenberg Silberbaum. Su infancia es normal, tranquila, hasta que a los 10 años, su madre es diagnosticada con un tumor cerebral. Jacobo tenía 12 años cuando su madre murió de un tumor cerebral maligno. La ve deteriorarse, la ve perder la memoria, la ve olvidar su propio nombre. Y cuando finalmente muere, Jacobo toma una decisión que determinará el resto de su vida. Esa noche, junto a la tumba de su madre, Jacobo hace una promesa: voy a entender la mente humana, voy a descubrir cómo funciona el cerebro, y voy a encontrar una manera de que nadie más sufra lo que sufrió mi madre. Es una promesa imposible para un niño de 12 años, pero Jacobo Greenberg no es un niño común. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se gradúa con honores. Pero México en los años 60 no tiene laboratorios avanzados, no tiene equipo de neurociencia. Jacobo necesita ir más lejos. En 1963 viajó a Israel, donde pasó un año viviendo en un kibutz. Ahí conoce a Lisette Arditi, una joven judía con quien se enamora. Se casan. Tienen una hija, Estusha. Pero Jacobo está inquieto. Sabe que su destino no está en Israel. En 1970 viajó a Nueva York a estudiar psicofisiología en el Brain Research Institute. Trabaja en el laboratorio de E. Roy John, un pionero en el estudio de la actividad cerebral. Jacobo registra electroencefalogramas mientras los sujetos procesan estímulos geométricos. Es trabajo riguroso, científico, pero algo le falta. Jacobo siente que la ciencia occidental solo ve una parte de la realidad, una fracción minúscula. Y entonces, en 1974, lee un libro que lo cambia todo: Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. Castaneda cuenta historias de chamanes mexicanos que pueden ver el futuro, que pueden curar con las manos, que pueden alterar la realidad misma con su mente. La comunidad científica dice que Castaneda es un fraude, que sus historias son ficción, que los chamanes son superstición primitiva. Pero Jacobo tiene una idea radical. ¿Y si los chamanes tienen razón? ¿Y si pueden hacer cosas que la ciencia no puede explicar todavía? Influido por Carlos Castaneda, Greenberg buscó aprender directamente de los chamanes. El episodio más célebre fue su trabajo con la curandera mexicana Bárbara Guerrero, conocida como Pachita. Pachita es una leyenda. Dicen que puede realizar cirugías con solo un cuchillo oxidado y sus manos desnudas, que puede reemplazar órganos dañados, que ha curado a miles de personas desahuciadas por la medicina moderna.
Jacobo consigue una invitación para asistir a una de sus sesiones. Lo que ve esa noche desafía todo lo que aprendió en Nueva York. Pachita opera a un hombre con cáncer estomacal, sin anestesia, sin instrumental quirúrgico, solo con un cuchillo de cocina. Mete las manos dentro del abdomen abierto. Saca algo que parece ser un tumor. El hombre no grita, no sangra excesivamente. 3 semanas después, Jacobo lo visita. El hombre está curado. ¿Es real? ¿Es sugestión? ¿Es hipnosis colectiva? Jacobo pasa meses con Pachita. Documenta más de 100 cirugías, entrevista a pacientes, toma muestras de tejido y llega a una conclusión que lo aterra y lo fascina al mismo tiempo. La teoría sintérgica de Jacobo Grinberg propone que existe un continuo espacio de energía y que el ser humano común solo puede percibir una parte de este. El resultado de este proceso es lo que todo el mundo entiende como realidad. En otras palabras, la realidad no es objetiva, es una construcción, y algunos individuos como Pachita han aprendido a manipular esa construcción. Es la idea más peligrosa que un científico puede proponer, porque si es cierta, si la realidad es maleable, entonces todo lo que creemos saber sobre el universo está equivocado. En 1987, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC, financiado por la UNAM y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Finalmente, tiene su propio laboratorio, su propio equipo, su propio financiamiento, y está listo para demostrar su teoría más audaz, la teoría sintérgica. Imagina que el cerebro no es solo un procesador de información. Imagina que el cerebro es una antena que sintoniza con un campo de información que existe en todo el universo. Jacobo lo llama el campo neuronal. Este campo conecta a todos los cerebros, a todas las mentes, como una red invisible que atraviesa el espacio y el tiempo. La mayoría de las personas solo pueden sintonizar una pequeña fracción de ese campo. Por eso percibimos la misma realidad básica. Pero algunas personas, como los chamanes, han entrenado sus cerebros para sintonizar frecuencias más amplias, y eso les da poderes que parecen sobrenaturales. Jacobo necesita probar esta teoría, y diseña el experimento más controvertido de su carrera. 1987, Laboratorio de Psicofisiología de la UNAM. Jacobo recluta a parejas de voluntarios. Los coloca en cámaras de Faraday separadas, habitaciones blindadas electromagnéticamente, donde ninguna señal puede entrar o salir. A uno de los voluntarios le muestra flashes de luz en intervalos aleatorios. Cada vez que ve el flash, su cerebro genera un potencial evocado, una onda eléctrica característica que puede medirse con electroencefalogramas. El segundo voluntario está en otra habitación, no ve los flashes, no recibe ninguna señal externa, y entonces sucede algo extraordinario. Cada vez que el primer voluntario ve el flash, el cerebro del segundo voluntario también genera una onda similar, no idéntica, pero estadísticamente significativa. Jacobo lo llama el potencial transferido. Es telepatía, científicamente documentada. Publica sus resultados en Physics Essays, una revista arbitrada internacional. El paper se titula Correlatos psicofisiológicos de la comunicación, la gravitación y la unidad. La comunidad científica reacciona con escepticismo. Algunos lo llaman charlatán. Otros dicen que sus datos están contaminados, pero Jacobo sabe que está en lo correcto y está preparando algo aún más grande. Una demostración pública de telepatía entre un sujeto en México y otro en la India. Miles de kilómetros de distancia. Transmisión en vivo. Si funciona, cambiará el mundo para siempre. Y entonces conoce a Teresa Mendoza. 1993. Jacobo Grinberg está en un congreso científico. Ya se ha divorciado de Lisette. Está solo, enfocado en su trabajo. Y ahí la ve, Teresa Mendoza. Una mujer joven, inteligente, fascinada por sus teorías. Una semana después, Jacobo y Teresa se casaron en un pueblo de Morelos. La relación fue súbita y sospechosa, según su hermano Ari Telch. Los amigos de Jacobo están preocupados. Teresa es misteriosa, no habla de su pasado. Cuando le preguntan sobre su familia, cambia de tema. Sobre su educación, da respuestas vagas. Pero Jacobo está enamorado. O al menos eso cree.
Los meses siguientes son caóticos. Familiares de Jacobo comentan que Teresa tenía un temperamento impredecible y arranques de ira. El científico tenía miedo de ella. Jerry Greenberg, hermano de Jacobo, afirma que el científico le dijo que ya no dormía en la casa junto a Teresa, sino que había instalado una camioneta en el patio para descansar allí. Una noche, Jacobo le dice a Jerry: «Si algo me pasa, cuenta contigo. Ella es peligrosa». Jerry le pregunta: «¿Por qué no te divorcias?». Jacobo responde: «No puedo. Sabe demasiado. Tiene acceso a mis investigaciones». Es una respuesta extraña, aterradora, pero Jerry no presiona más. Y entonces llega diciembre de 1994. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro, y Teresa Mendoza fue la última persona que lo vio con vida. Jacobo tiene todo preparado. Su boleto a la India está comprado. El equipo científico está esperándolo. El experimento de telepatía transcontinental está programado para realizarse en 2 semanas. Es el experimento más importante de su vida. Va a demostrar que la conciencia humana puede trascender el espacio físico. Pero la mañana del 8 de diciembre, Jacobo no llega al laboratorio. No llama, no avisa. Jacobo es meticuloso. Nunca falta sin avisar. Sus colaboradores llaman a su casa. Teresa responde: «Jacobo ya se fue a la India», dice con voz tranquila. «Se adelantó unos días. Volverá para su cumpleaños». Nadie lo cree, pero nadie quiere sospechar. Pasan días, 1 semana, 2 semanas. El cumpleaños de Jacobo, 12 de diciembre, llega y pasa. Él no aparece. Su hija Estusha llama a Teresa. «¿Dónde está mi padre?». «Todavía en la India», responde Teresa. «Se quedó más tiempo del planeado». Estusha revisa las reservaciones de vuelos. No hay ningún registro de que Jacobo haya viajado a la India. Nunca compró el boleto. Enero de 1995. Ya pasó un mes. La familia decide ir al departamento de Jacobo y Teresa. Está vacío. Todas las pertenencias de Teresa han desaparecido. Las computadoras de Jacobo, robadas. Sus discos duros, sus manuscritos, sus investigaciones, todo ha sido borrado. Y Teresa Mendoza también ha desaparecido. La investigación comenzó tarde porque Teresa Mendoza no dio aviso inmediato, argumentando que era normal que Jacobo se fuera de viaje sin avisar. Fue hasta mayo, 5 meses después, que las autoridades comenzaron a investigar. El caso queda en manos del comandante Clemente Padilla, un investigador legendario que nunca ha dejado un caso sin resolver. Padilla empieza a investigar, y lo que descubre lo deja helado. Según Clemente Padilla, el nombre de María Teresa Mendoza no existe y tampoco aparece registrada en la escuela donde aseguraba haberse graduado. Teresa Mendoza no existe. Es una identidad falsa. ¿Quién era realmente? Padilla encuentra algo más perturbador. Durante una inspección en el departamento, se encontraron muñecos de vudú con alfileres. Además, Padilla descubrió que Jacobo colaboraba en secreto con la Universidad de Colorado en Boulder. Jacobo estaba enviando informes a Estados Unidos. Nadie en México lo sabía, ni siquiera su familia. Padilla rastrea los vuelos. Encuentra registros de que Greenberg y su esposa habían entrado y salido en diversas ocasiones de Estados Unidos, pero jamás llegaban directo a Colorado, sino que usaban vías alternas. Y entonces llega el testimonio clave. Un trabajador de una gasolinera en Boulder, Colorado, contacta a Padilla. Dice que vio a Jacobo Greenberg meses después de su desaparición. Lo vio bajar de una avioneta tipo Cessna junto a Teresa Mendoza. 2 personas de aspecto militar, un hombre llamado Rick Howard y una mujer llamada Marina Velasco, los subieron a 2 vehículos blancos y se los llevaron. Padilla intenta seguir investigando, pero las autoridades estadounidenses bloquean todos sus intentos. No le dan información, no cooperan. Y entonces, misteriosamente, Padilla es relevado del caso. Ningún otro investigador lo reemplaza. El caso Jacobo Greenberg queda oficialmente cerrado como desaparición sin resolver. 20 años de silencio, hasta que en 2017 sucede algo extraordinario. La CIA ordenó la desclasificación de 930,000 documentos sobre fenómenos OVNI, control mental y estudios de telepatía.
Entre las 12 millones de hojas reveladas, figura un documento que menciona a Jacobo Greenberg por su artículo sobre correlatos psicofisiológicos. Las investigaciones de Jacobo Greenberg están en archivos de la CIA. La CIA lo estaba vigilando, lo estaban estudiando, sabían exactamente qué estaba investigando. Y cuando Jacobo estaba a punto de demostrar públicamente la telepatía, cuando estaba a punto de revelar que la realidad es una construcción maleable, cuando estaba a punto de probar que vivimos en una Matrix, desapareció. Han pasado 30 años. Jacobo Greenberg nunca fue encontrado. Teresa Mendoza nunca fue encontrada. Hay llamadas intervenidas que confirman que Teresa se comunicó con su madre desde Baja California meses después de la desaparición. Pero desde entonces, nada. Las teorías abundan. Teoría 1. Teresa Mendoza era una agente de la CIA. Su trabajo era infiltrarse en la vida de Jacobo, monitorear sus investigaciones y cuando se volvió demasiado peligroso, lo eliminó. El testimonio del trabajador de la gasolinera en Boulder confirma que fue llevado a Estados Unidos. Tal vez lo obligaron a seguir trabajando en secreto. Tal vez lo eliminaron cuando se negó a cooperar. Teoría 2. Teresa lo mató por celos o violencia doméstica. Jacobo le tenía miedo. Dormía en su camioneta. Tal vez una noche, Teresa lo confrontó. Hubo una pelea y algo salió terriblemente mal. Teoría 3. Jacobo logró trascender. Algunos de sus seguidores creen que sus experimentos con la conciencia lo llevaron a despertar completamente, que logró manipular el campo neuronal de manera tan profunda que literalmente desapareció de esta realidad, que ascendió a otro plano de existencia. Es la teoría más fantástica, pero también la más coherente con sus propias investigaciones. Teoría 4. El gobierno mexicano lo desapareció. Pachita, la chamana con la que trabajó, realizaba cirugías en Los Pinos, la residencia presidencial. Pachita era contratada por Margarita López Portillo, hermana del presidente José López Portillo. Si Jacobo exponía públicamente esa conexión, sería un escándalo nacional. La verdad es que nadie sabe, y probablemente nunca sabremos. Jacobo Greenberg escribió más de 50 artículos acerca de temas tan diversos como la actividad cerebral, la brujería, el chamanismo, la telepatía y la meditación. Publicó 54 libros. Algunos son textos científicos rigurosos, otros son casi poesía mística. Todos comparten una obsesión central: entender la conciencia. Su teoría sintérgica sigue siendo estudiada por científicos alternativos en todo el mundo. Propone que la conciencia no está en el cerebro. El cerebro es solo una antena que sintoniza con un campo universal de información. Si es cierto, si la conciencia es fundamental y la materia es secundaria, entonces todo lo que sabemos sobre física, biología, neurociencia está incompleto. Es una idea aterradora, porque significa que podríamos estar viviendo en una simulación, en una Matrix construida por nuestra propia conciencia colectiva. Y Jacobo Greenberg estaba a punto de probarlo. ¿Por qué desaparecieron las investigaciones de Jacobo? Todas sus computadoras fueron robadas el día de su desaparición. Todos sus discos duros, todos sus manuscritos no publicados, las tesis de sus estudiantes de posgrado. Todo. ¿Quién se beneficia de que esa información desaparezca? Si Jacobo hubiera demostrado la telepatía públicamente, si hubiera probado que la conciencia puede alterar la realidad física, las implicaciones serían catastróficas para el orden establecido. Las religiones tendrían que reescribir sus doctrinas. La ciencia tendría que admitir que ha estado mirando solo una fracción de la realidad. Los gobiernos perderían el control porque si las personas descubren que pueden alterar la realidad con su mente, el poder se redistribuiría de manera impredecible. Tal vez por eso Jacobo Greenberg desapareció. No porque sus descubrimientos fueran falsos, sino porque eran demasiado verdaderos. Hoy, 30 años después, puedes comprar los libros de Jacobo Greenberg en librerías de México. Puedes leer su teoría sintérgica, puedes estudiar sus experimentos de telepatía, pero nadie en la comunidad científica oficial los toma en serio. Lo llaman pseudociencia, charlatanería, misticismo disfrazado de investigación. Tal vez tengan razón, tal vez Jacobo estaba equivocado, o tal vez, solo tal vez, Jacobo Greenberg descubrió algo que no debíamos descubrir.
algo que cuestiona la naturaleza misma de la realidad, y por eso tuvo que desaparecer. Piénsalo, si realmente estamos viviendo en una Matrix, si la realidad es maleable, si la conciencia puede trascender el espacio y el tiempo, ¿quién controla esa Matrix? ¿Y qué tan lejos llegarían para mantener ese control? Jacobo Greenberg prometió a los 12 años que entendería la mente humana, que descubriría cómo funciona el cerebro, que encontraría una manera de que nadie más sufriera. Cumplió su promesa. Demasiado bien. Y el 8 de diciembre de 1994, 4 días antes de su cumpleaños 48, la Matrix lo borró. Pero sus ideas siguen vivas, sus libros siguen circulando, su teoría sigue inspirando a investigadores alternativos en todo el mundo. Y quizá, solo quizá, alguien continuará donde él lo dejó. Alguien que demuestre que Jacobo Greenberg tenía razón, que la realidad no es lo que parece, que vivimos en una Matrix y que podemos despertarnos.